Okay, hello, good morning. Welcome to your English class for today, Thursday. We are going to begin. At first, we have to read the versicle. Remember, we are reading Matthew chapter 5. In this time is versicle 41. And the Lord said to us, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. This is according to the New International Version. And the value for this week is go with him too. Go with him too. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día con el versículo que nos correspondía esta semana, en donde se nos decía que cualquiera que nos fuerce, nos obligue a ir con él 1 milla, debemos de ir con él 2. Hemos visto durante esta semana que en algunas traducciones este versículo nos da la luz a lo que Jesús se refería en ese tiempo. Esto de ir 1 milla con alguien, de que alguien nos obligase a ir 1 milla, hemos dicho que tiene que ver con los soldados romanos, precisamente, que eran los que tenían como ese poder sobre los judíos en aquel tiempo. Vamos a observar acá una versión más, que es la Contemporary English Version, esta que está acá, que dice similar a una que ya habíamos leído. If a soldier forces you to carry his pack 1 kilometer, carry it 2 kilometers. Bueno, ese tiene varias cosas. Como es inglés contemporáneo, han adaptado lo de la medida de la milla. Recordemos que las millas es una unidad que acá no la usamos nosotros. Viene de otro sistema métrico. Nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar de kilómetros. El sistema inglés usa las millas. Ahora, es interesante ir a ver también, digamos, el original del texto. Pero esta nos dice que si un soldado te fuerza a llevar his pack, ¿qué es eso? Su mochila, sus paquetes o lo que ellos portasen, 1 kilómetro, pórtalo 2 kilómetros. Esa sería la traducción de la Contemporary English Version. La mayoría de versiones hablan acerca de ir, digamos, 1 milla. Ahora, hay otra versión que tiene otra situación interesante, que es la Good New Translation, que dice, and if one of the occupation troop forces you to carry his pack 1 mile, carry it 2 miles. Esta ya es un poco más general, porque no era como diciendo, bueno, los romanos específicamente, sino que se refería a que si alguna de las tropas que ocupen un lugar, entiéndase que ocupar un lugar significa asediarlo, significa tenerlo subyugado, tenerlo dominado. Si uno de ellos te obliga a cargar sus paquetes por 1 milla, llévalo 2 millas. Pero esto sería hablando de una tropa de ocupación. ¿Qué sería eso? Cuando un ejército contrario, un ejército enemigo, ha invadido el lugar en donde estamos. Bueno, esta New American Bible tiene otra traducción. Dice, should anyone press you into service for a mile? Si alguno te presiona, dice, para que le sirvas 1 milla o te obliga a servir por 1 milla, sírvele 2. Sería una traducción diferente. Ahora, en la traducción de acuerdo a el comentario Strong, aquí aparece forces you to go. Nos dice of orange properly to be a courier. In example to spread public service. Nos dice que esto de que te obligue o que te fuerce se refiere a el hecho de ser como un courier, es decir, como de esos servicios, como prestar un servicio de mensajería o de estas personas que llevan un paquete. Esa sería la expresión en el original, en el griego, a eso se refería. Y luego acá tenemos lo de mile. Mile viene también de los romanos. No es una medida, digamos, nueva, pero se sigue utilizando. Entonces aquí nos dice que es a Roman mile, 1 milla romana. Ellos son los que inventaron esta medida.
Y nos dice measuring, nos dice la cantidad de metros que es, o pies, dependiendo si lo queremos medir en pies, sería 1,478 5 meters o 5,829 feet. Dependiendo si lo queremos ver en metros o si lo queremos ver en pies. Nos dice of Latin origin. Es de origen latín y es a thousand passes, in example a mile. O sea, se refería a mil, a miles, al orden de los miles. De ahí viene el término mile, por eso lo del kilómetro pues, es un poquito, hay una conversión entre metros y kilómetros. Pueden ver que son un poco más de mil, eso sería como 1,4 kilómetros. Entonces es una unidad mayor, digamos, que el kilómetro. Pero en el original aparece esa unidad. O sea, a veces se piensa, bueno, y si aparece esa con kilómetros y esta con con millas, ¿cuál es la correcta? Bueno, la correcta era esa, porque de hecho las millas, aunque son más comunes en el sistema inglés, porque para el sistema internacional se usa el kilómetro, pero para el sistema inglés se usan las millas. Por eso es que, por ejemplo, los vehículos, los cars, siempre que van enfocados al mercado norteamericano, su unidad de medida son las millas, son las miles, y no los kilometers. Cuando vienen enfocados para acá, pues vienen los kilometers, o están esos vehículos dobles, ¿verdad? Que traen las dos unidades, kilómetros y millas, dependiendo del país en donde vayan a circular, así pues se va midiendo lo que han recorrido. Well, Dario Neville, con eso terminamos. Y vamos a continuar con una parte más del Classroom Vocabulary. Bueno, habíamos visto hasta pencil sharpener y hasta roller, cubriendo, digamos, algo, los dos términos. Vamos a ir a partir de esta que es colored pencils y esas dos columnas, digamos. Son las que vamos a cubrir para el día de ahora. Bueno, la primera palabra quizás tengamos problema porque así como está ahí es difícil que la encontremos en dictionary.com. Junta me refiero porque son dos palabras realmente. Entonces hay que hacer una búsqueda como por separado. Bueno, en este caso la palabra acá es color. Podríamos pensar que son más de dos sílabas si pensamos en español, porque español nos hace pensar que esta es una sílaba, esta es otra y esta es otra. Pero en este caso la división es diferente. Eh, Prácticamente es como agarrar esos de acá, es la primera sílaba, en las primeras tres. Luego, esta de acá sería la segunda sílaba, pero aquí ocurre un fenómeno interesante. Y esto tiene que ver con las terminaciones id. Es decir, la palabra original es hasta acá. Esa es la palabra fuente para decir color. En este caso, es como que digamos esta de acá y esta de acá. Bueno, lo voy a poner de otra manera para que sea más claro. Es decir, si nos vamos a ver la palabra fuente o la palabra raíz, digamos, para este vocablo, la palabra raíz es color. Color. Esa es la palabra raíz, que vendría siendo como esta de aquí y esta de acá. Estas son dos sílabas. Entonces tendríamos esta de aquí, digamos, en la primera y esta es la segunda sílaba. Color. Color. El sonido que se hace para esta letra O de acá es un sonido especial que tiene la forma como, parece como una letra A, ¿ve? Si uno la ve así, parece una letra A, pero no es una letra A. Es un circunflejo o circunflex que se le llama en inglés. Este sonido es un sonido que aparece en la vocal O, a veces en la vocal U, y es como mezclar la A con la U en un mismo sonido. Es como out, out, out. La palabra más común en la que aparece, digamos, este vocablo es cuando queremos decir la palabra arriba. Cuando decimos arriba en inglés, es esta palabra. En esa palabra aparece ese mismo sonido. Por eso se dice up, up.
Parece como que comenzamos con una A, pero terminamos sacando una U. Up. No es up, porque up sería con un sonido U, y ese no le corresponde a estas palabras. Le corresponde el sonido out, up, up. Entonces, en esa palabra, en esa sílaba, perdón, en la C-O-L, el sonido que aparece es para la C una K. Quizás, pues, si no lo hemos dicho, lo voy a mencionar ahorita. La letra C en el inglés no tiene un sonido característico. Al contrario, la letra C presta su sonido a veces a la K, sobre todo cuando es al principio de las palabras, y en otras ocasiones le presta el sonido a la S, sobre todo cuando es al final de las palabras. Entonces, aquí tenemos el caso en el que esa C suena a una K, luego la O a una AO y luego la L. Call, call. No es como decir call, no es como decir call, es call, call. Y luego la OR, pues ya lo hemos dicho con anterioridad, cuando al final de las palabras aparece una vocal con una R, siempre la vocal toma el sonido schwa, no importa cuál vocal sea. Siempre va a gesticularse con un sonido de uh. Y como se le agrega la R, es algo como or, color, color, color. Bueno, ahí tendríamos esa palabra, pero notarán que entonces aquí sucede algo interesante. Y es que eso de acá, ¿qué pasa? Porque nosotros pensaríamos, bueno, pero si aquí hay una E y una D, ahí hay una sílaba. Porque en el inglés, para formar sílabas, el requisito es que haya por lo menos una vocal. No importan las consonantes, pero que haya una vocal. Pero cuando vamos al fonema, vemos que ahí no está esta vocal. Bueno, este es un fenómeno interesante que ocurre con las palabras que terminan en letra, mejor dicho, en las letras ED. A veces son palabras que se utilizan como verbos. Por ejemplo, los verbos irregulares del pasado del inglés suelen tener esta forma de terminar en ed. Pero también hay otras palabras como esta, que es un adjetivo que termina en ed. Entonces, para estas palabras hay unas reglas para pronunciar la ed. La ed tiene un sonido a veces como de una letra t, como una T para algunas palabras. Para otras tiene el sonido de una D, o sea, de una letra D, D, D. Y en otras tiene un sonido como id, o sea, como una I corta, como que esto se convirtiese en una I corta, y dijéramos algo como id. Pero eso depende de la terminación de cada palabra. Entonces, para esta específicamente, el sonido es de una D. Y es que suena a D porque lo que está antes de la terminación ed es una consonante vibrante, una consonante con vibración o stress. Entonces, es allí donde esto se vuelve una sola, porque realmente la E no suena, lo que suena es la D. Y por eso es que solo son dos sílabas. Algo como colored, colored. No es colored. Jamás se nos vaya a ocurrir decir colored, porque si decimos eso, estamos leyendo en español y nos evidenciamos. Es colored, colored. Al final, colored, colored. Bueno, esta palabra por un lado tiene una situación y digamos que ya resolvimos aquí la primera parte, pero vamos a llevarla así ahorita al documento. Tendríamos acá, digamos ya, la primera parte de la palabra, color, pero tenemos pencils. Esa ya sabemos cómo va, ¿verdad? Entonces no me voy a enfocar mucho, pero quiero que busquemos, vamos a ver si esta lo tiene. Si no, nos vamos a ir a, a la palabra raíz, digamos. Vamos a ver. Parece que esta no nos tiene definiciones británicas. No, no la tiene. Vamos a verlo así entonces. Vamos a tratar de ir a la palabra fuente, que es esta. Esta es la palabra fuente y estábamos diciendo que era así, ¿verdad? Dos sílabas. Y claro, se le agrega la id después. Ahí estamos bien. Pero
Vamos a ver por acá. Creo que me lo pasé. Aquí dice. Also especially British. Los británicos, esta palabra la escriben así, miren. Le agregan un diptongo o U aquí. En el inglés americano se escribe como lo escribimos en español, pero en el inglés británico se escribe diferente. Se escribe con el diptongo o U. Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Y por qué es esa diferencia entre inglés británico y inglés americano? Bueno, aquí nos explica un poco. Nos dice que viene de Middle English, es inglés medio, siglo XII, siglo XIII, y la palabra originalmente procede de el anglo-francés. Es decir, es de estas palabras que han sido más influenciadas por la corriente francesa que por la corriente, digamos, germánica. Entonces, la palabra en francés es esta. Y de ahí se llegó a la que tenemos ahora. Ahora, el francés, a su vez, viene del latín. Y en el latín, la palabra era algo así como esta, ¿verdad? Bueno, este es el escrito en el latín realmente. Más parecido a lo que lo tenemos en español. Entonces, los británicos esto lo acostumbran a ver así. Y de hecho, eso lo pronuncian como color, sin, como que fuera con un schwa. Entonces tenemos esas dos variantes, digamos. Esa sería la variante de pronunciación británica. La primera parte es igual, pero miren, acá termina con un schwa aplicado a esta. Y nos dice, the USA para los Estados Unidos, ¿verdad? Es con así, ¿verdad? Pero los británicos lo escriben así. Y lo pronuncian diferente, no pronuncian la R. Dicen algo como color. It's a color. It's a color, decimos nosotros. Color. Color. Bueno, esa es una de ellas. La otra era la de pencil, pero esa ya la tenemos. Nada más que si se fijan, eh, ahí aparece con una S en el documento, o sea, no es la palabra simple, sino que es con el plural. Entonces aquí no nos aparecen palabras plurales, entonces simplemente vamos a agregarle el sonido de la S al final para formar, digamos, la otra parte. Esta sería pencils, así, pencils, colored pencils. Que sería como colores, decimos nosotros acá, o lápices de colores, podría ser otra traducción. Bueno, vamos a ir ahora a la siguiente. La siguiente es una palabra muy común. Es para decir un salón de clases, un classroom. Es una palabra compuesta nuevamente de dos. Es decir, la primera palabra es class, que tiene que ver con clase, y la siguiente es room, que tiene que ver con un cuarto, una habitación. Esta palabra tiene, pues ya decíamos, es una palabra compuesta de dos palabras simples, class por un lado y room por el otro. Ahora, las pronunciaciones pueden variar y tenemos variantes en ambas palabras. Por ejemplo, para class, pues la primera nos dice que va a sonar con una KL, eso es igual a K, KL. ¿Dónde cambia el sonido de esta palabra? En la A, que algunos lo van a hacer gesticulado con el sonido I, o sea, como class, bajando así, I, class, class, y otros nos lo van a hacer con este sonido que parece una A, parece una A, pero no es una A. Es un sonido en el inglés que se parece a la A del español, pero no es tan abierta y tiende a parecerse a una A con una O. Clause. Oh, clause. Clause. Yo le llamo como una A más grave, porque la A nuestra es bastante aguda, es A, es un sonido bastante agudo, pero este es como una A grave, es como es una A más grave, clause, clause. No es como la A de acá, que es bastante aguda. Entonces, puede ser con este o con este sonido. La primera. Ahora, la segunda palabra lleva dos letras O.
Y con dos letras O hemos dicho que hay que tener cuidado, porque por ejemplo, good tenía el mismo sonido que aquí aparece para esa como room, U, una U corta. Pero también se puede hacer con una U larga. O sea, sonar a room, classroom, classroom. Sería una forma de pronunciarla. Y la otra sería decirlo como classroom, classroom. Entonces, si tenemos variantes en esta, tiene dos formas de pronunciarse y esta tiene dos formas de pronunciarse, posiblemente esta sea una de las palabras en las cuales vamos a encontrar hasta 4 maneras diferentes de pronunciarla. Personas que van a pronunciar esta de esta forma combinadas con esta, o de esta forma combinada con esta, o posiblemente usen esta forma combinada con esta, o esta forma combinada con esta. Son diferentes acentos. Quizás a veces nos cuesta comprender esto de los diferentes tipos de pronunciaciones y los diferentes acentos, pero ocurre esto mucho en el español, nos ocurre mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, yo estaba escuchando por ahí, creo que era una de esas novelas colombianas, ¿verdad? Y de repente me llamó la atención que se estaban refiriendo a los beans, a lo que nosotros le decimos frijoles acá, frijoles, pues allá en Colombia parece ser que les llaman frijoles. Frijoles, frijoles. ¿Qué es los frijoles? Y parece chistoso o nos podría parecer gracioso a los que no estamos acostumbrados a ese tipo de acento, pero es la forma que ellos tienen de pronunciar esa palabra. Igual pasa en estas palabras en el inglés. Son formas, son costumbres que dependen de la zona en donde se haya aprendido a hablar el inglés. Así se utiliza un vocablo o se utiliza otro. Bueno, vamos a ponerlo acá, entonces, a agregarlo. Es otra de estas que nos va a quedar como un poquito larga, ¿verdad? Porque tiene todas estas variantes. Bien. ¿Cuál? Bueno, y alguien me dirá, bueno, teacher, y entonces al final de cuentas, ¿cuál voy a hacer? Mire, gesticule el que le salga más fácil. Como es una palabra muy común, la pronunciación que casi siempre usted ha escuchado es la de I y la de la U larga. Classroom. Classroom es la pronunciación más común que se tiene para esta. Bueno, ahora vamos con una más. La siguiente, aunque no es exclusiva de la escuela, es una palabra que la podemos usar en cualquier building, en cualquier construcción, y es wall. Bien, wall. ¿Qué significa? Pues pared. Eh, Incluso esto hasta es un apellido inglés, ¿verdad? Se usa como apellido para algunas personas en el inglés. Vamos a ir acá a ver la pronunciación. Aquí se nos dará, miren, el fenómeno de la A con la L. No importa si la A está con una L, si la A está con doble L. Ya habíamos adelantado que el sonido de estas A es como una especie de O cortada. Decíamos, es un glottal stop. Es como decir O, O. Entonces, eso se pronuncia como wall, wall. Y, por ejemplo, quizás aquí estamos nosotros más conscientes que esta palabra, que aquí se está usando como pared, pero que se utiliza en otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, es el mismo sonido para la tienda de supermercados de Walmart, nada más que allá no lleva lleva una palabra extra, y no lleva la doble L, lleva una L, Walmart, pero es el mismo sonido. También lo escuchamos, por ejemplo, cuando hablan de la bolsa de valores, Wall Street, o cuando se habla de la billetera, wallet. De hecho, la WAL tiene que ver con eso, tiene que ver con el billete, con el dinero. Por eso es que Wall Street lo utiliza como nombre, viene de wallet, que es la billetera, Wall Street, y Walmart, pues ya tendrán una idea que va por allí, vea, con la idea de donde uno pues ahorra dinero o no se ve afectado su billetera. Bien, ahora, eso sería wall. Ahora vamos a la siguiente que es window. Bueno, en el caso de window, esta palabra pues es otro elemento común en las casas, en los edificios y que pues al señor Bill Gates se le ocurrió como el nombre para su sistema operativo. Bien, cuando escuchamos
Cuando decimos, Microsoft Windows, ¿verdad? Lo escuchamos así bien interesante, ¿verdad? Pero si pensamos en, si eso hubiera sido en español, pues se llamaría el sistema operativo Ventanas, así se llamaría, Ventanas. De hecho, así se llama en inglés. Lo que pasa es que el marketing en inglés nos afecta mucho aquí a nosotros, ¿verdad? Y nos hace pensar que son palabras muy llamativas, pero realmente no es la gran cosa. Windows, ventanas, pues no nos llamaría mucho la atención quizás en inglés. En inglés sí, pero no en español. ¿Qué pasa con esta? Bueno, nótese que es una palabra de dos sílabas. La primera suena con una I corta. No es como decir win, no es win, es suave. Y esa, en este caso, la OW suena a O para esta palabra. No siempre la OW va a sonar igual. Aquí suena a O, window. Vamos a la siguiente, es trash can. Esta es un poco compuesta esta palabra, ¿verdad? Porque trash viene de desperdicios, de desecho, de basura. Y can, vamos a ver si, no, esa no la tiene. Esa tendríamos que buscarla así separada. Can puede ser un bote, puede ser un recipiente, una lata. En este caso se refiere al bote de la basura. O sea, trash can literalmente es el bote de la basura. Para trash, vean que esta A, miren, tiene el sonido AE, ya nos va apareciendo en varias palabras el sonido AE, es un sonido corto para la vocal A, es la unión prácticamente de la A y la E, pero se dice de una manera muy rápida, o sea, no es como AE, es rápido el movimiento, es AE, AE, y curiosamente la palabra can también va a tener ese mismo sonido, vamos a buscarla acá. La palabra can puede ser también el verbo poder. Ese tiene muchos usos, esta palabra. Entonces, acá tendríamos la pronunciación. Eh, Hay una pronunciación como esta y una on stress. Significa que se puede hacer con el AE y con el schwa. Pero aquí nos dice en qué momento se usa cada pronunciación. Y como esta es una de las palabras más usadas en el inglés, vean que tiene mucha información respecto de cómo se debe de utilizar. Tiene otras definiciones, claro está, ¿verdad? Nos habla aquí incluso de algunas cosas que pueden confundirnos en términos de su utilización. Variantes, como por ejemplo, ese sería el contenedor, eso es a lo que nos referimos. Aquí aparece, miren, el trash can, que es el que estamos refiriéndonos ahorita. Nos dice que es un receptacle for garbage, es decir, es el bote de la basura. Pero puede tener otros significados, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a quedarnos quizás con la pronunciación más habitual, que sería así parecido al verbo, trash can, con el I, trash can, que sería para decir bote de basura, un trash can. Eh, los británicos le llaman de otra manera, eso quizás lo vamos a poner acá, miren, porque esto es muy particular para los United States. Así le dicen los norteamericanos, un trash can. Pero los británicos, por ejemplo, le dicen a esto un bin, abreviado, porque sería como recycle bin, algo así, como la papelera de reciclaje de Windows, así se llama, trash bin, es otra forma de llamarle ese, un trash bin, pero es más británico. Y suelen solo decirles bin nada más. Bueno, vamos a una más. Esta sería el caso de la puerta. Vamos a ir a ver ahora el sonido para door. Ya habrán notado que es una de las palabras que llevan dos letras O, pero además lleva una R. Entonces esta va a ser peculiar porque en primer lugar vamos a ver que tiene dos posibles pronunciaciones. Una es hacerla como una O, como door, door, o, door, muy corto. Y otra es hacerla como door, door. Cualquiera de las dos pronunciaciones es válida. Door, door. La una suena la U, door, door. Así que
creo que la mayoría de veces nos han enseñado la primera pronunciación. Cuando usted haya visto esa palabra, siempre la va a haber escuchado con el sonido o, o. Y vean que ya nos apareció en varias palabras. La ventaja de ese tipo de materiales de vocabulario es que nos permite ir aprendiendo el vocabulario, pero a la vez nos permite ir viendo cómo son los patrones de pronunciación de ciertas palabras. A veces se nos acostumbra a escuchar o repetir una palabra solo con una pronunciación o solo de una forma. Cuando vemos y escuchamos a otras personas decirlas de otra manera, entonces nos confunde, porque decimos o la persona la dijo equivocada o yo estoy equivocado o no me enseñaron bien. Bueno, el punto es que imagínense que de una palabra tan sencilla como la de classroom pueden salir 4 versiones diferentes o con 4 acentos diferentes. Entonces, uno tiene que estar consciente que no va a manejar todos los acentos, porque la idea no es tampoco aprenderme las 4 pronunciaciones, porque al final de cuentas solo voy a usar una. Usted quédese con la que sienta que es más fácil de gesticular, la que le sale más fácil. Y recuerde que otras personas posiblemente lo van a decir diferente, pero por lo menos su cerebro ya va a estar consciente de que esa persona habla diferente a usted, y no es por otra situación. En la palabra door hay algo más particular y es que es de las que terminan en R. Por lo tanto, los británicos a la puerta no le suenan la R, solo dicen door. Can you open that door? ¿Puedes abrir la puerta? Y en vez de decir, can you open that door? No suena la R. Bueno, vamos a ir con una más porque ya nos queda poco tiempo. La siguiente, con esta palabra hay que tener mucho cuidado porque es de las palabras que si no la decimos bien, vamos a decir otra palabra. Y la otra palabra que estaríamos diciendo es de las palabras que resultarían un tanto groseras y hasta ofensivas. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre, digamos, una palabra y otra, pero esta la vamos a tener que buscar sin el plural, porque no la tiene como plural. Esto significa hoja, una hoja, significa una hoja de papel por lo general. Y la pronunciación, miren, es con una I, es con el SH que le corresponde a este y la T. Shit, shit, ¿ok? Shit es el sonido para este. Hay una mala palabra, ¿verdad? Que es muy común en la, bueno, en el habla popular, ¿verdad? Es muy común esta palabra que podríamos pronunciarla nosotros diferente. Bien, se la voy a mostrar, pero no para que la anden repitiendo, sino más bien para que sepan que es una palabra ofensiva, un poco vulgar, pero que el sonido es diferente. Lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo que los sonidos no son iguales, los sonidos son diferentes. Entonces, esta palabra acá, en español, es la palabra esa de mi hermanita toca el piano, o de miércoles que le ponen a veces. Pero miren la diferencia entre la anterior y esta. Miren, la SH es la misma, la T es la misma. ¿Qué es la que cambia? La que cambia es la de aquí, que aquí está una I, y esa I es un sonido corto. Es un sonido corto. Y aquí nos dicen, miren, es un nombre del slang, o sea, del argot, de la jerga popular, es algo vulgar, que significa que es una palabra muy vulgar, pero que es muy dicha en la mayoría de TV shows, de movies que hoy vemos, eso aparece por ahí. ¿Ve? Y aquí está la definición, vean. Entonces, vean, es muy diferente decir esa a decir la otra. Hay que tener diferencia porque miren, aquí en el fonema nos lo dice, la I con el puntito es la I. Entonces eso es shit, shit. Y esta otra no se pronuncia así. Esta otra se pronuncia con un sonido I, muy diferente. Bueno, vamos a ver. Ahora iríamos con floor. Esto es para el piso. No solo se refiere al piso como el suelo, sino que si le ponemos first floor, second floor, third floor,
Ya iríamos en el primer piso, segundo piso, como donde hay una construcción tipo edificio o que tiene varios pisos, como le llamamos acá. Vean, el sonido es con el O, nuevamente, dos letras doble O, que aquí suena a O, Lord, Lord, es con O, Lord. Este sería para piso. Luego tenemos el siguiente, que es bueno, este no es el techo exterior, debo de aclarar. Esta palabra es lo que aquí le llamamos el cielo falso, le decimos nosotros acá. O el techo interior, podríamos decirle a esto, no, porque el exterior se llama roof, que es diferente. Este es el ceiling. Ceiling. De hecho, por aquí, yo creo que en este vocabulario nos va a aparecer algo que se llama ceiling fan, que es, por ejemplo, un ventilador de techo. Pero repito, ese techo es el interior, lo que aquí se le llama cielo falso. Es esta palabra, ceiling. Pencil case, esta es compuesta, es como decir la de pencil, que ya la tenemos por acá. Es esta misma, pero es como agregarle la palabra case, que vendría siendo pues como un estuche, algo donde podemos guardar cosas. Entonces, aquí la han puesto como lapicera o estuche, es la traducción que está acá. La que resulta interesante es lo de case, porque case, pues es un cajón, es un habitáculo, ¿verdad? Donde podemos guardar cosas. Y suena a case. En este caso, pues sería para decir, literalmente es como el estuche de lápices, así vendría siendo, pencil case. Luego tenemos test y exam. Test es sinónimo de examen. De hecho, ahí hay dos palabras. Un test, que es más común en inglés utilizar este vocablo para referirse a un examen. Vamos a ver por acá. Se me perdió. Es con el sonido E. Vean, test. No está muy complicado. El sonido E. Test. Y tendríamos exam, que sí también es examen, ¿verdad? Pero es más común que en inglés se diga test. I have a test. Tiene un examen. Exam. Exam. No es una E, es una I corta. Por eso es que lo escuchamos como que fuera como E, pero no es como la E nuestra. Es exam, exam y exam, exam. Es con el AE. Y el último es la tarea. La última palabra, homework. Que de hecho es una palabra compuesta de home, de casa, y de work, de trabajo. O sea que literalmente es como trabajo en casa o trabajo de la casa. Homework. La primera sílaba es esta de acá, H-O-M-E, y la segunda es esta, homework. Ahí aparece un sonido interesante que lo vamos a discutir después, que es este sonido que parece como un 3 y una R al revés. ¿Verdad? Es work, es un sonido como una UR parecido al schwa, pero no es el schwa. Bueno, ya no nos va a dar el tiempo para más, Daddy una viol. Mañana no tendríamos clase por la suspensión general que hay por esta situación de los juegos, así que nos veríamos hasta el día Monday. Have a great weekend. Take care. Goodbye. Okay, bye. Goodbye, teacher. Bye. Thank you so much.